Momento de entrevista en BTV Noticias, el cual les anunciamos hace un rato nada más. Ya están los estudios de BTV Noticias. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a quien ya le damos la bienvenida. Senador, un gusto, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia. La verdad que es un gusto estar hoy acá en el programa. Un placer. El gusto es nuestro, senador, y comencemos hablando por la campaña electoral, que se ha adelantado. O sea, en realidad hace unos meses ya que se viene haciendo campaña por parte de los distintos partidos políticos. Y quiero preguntarle en particular por su partido político, por Cabildo Abierto. ¿Cómo vienen trabajando de cara a lo que es la campaña, de cara a lo que se viene? Nuestro partido en esta campaña tiene características muy especiales por dos razones. Primero, no tenemos una interna presidencialista, digamos, como tienen los demás partidos, lo cual le marca una significativa diferencia. Y por otro lado, estamos en este momento en un esfuerzo o concentrados, por decirlo de alguna forma, en un tema que creemos que es muy importante, que es la recolección de firmas para poder posibilitar un plebiscito que permita ponerle límites a las tasas de interés, a la usura, y reestructurar la deuda de centenares de miles de uruguayos que hoy están enterrados en base al concepto de deuda justa. Es decir, eso para nosotros es lo prioritario. Bien. Antes de abril, antes del 27 de abril tenemos que juntar determinada cantidad de firmas, y entonces, como quien dice, todavía no hay en el ambiente ese clima electoral o de elecciones internas que las va a haber dentro de Cabildo entre distintas agrupaciones que van a querer tener el mayor protagonismo posible, pero por ahora estamos concentrados en esto, que para nosotros es muy importante y no podemos no cumplir. Le hago dos preguntas en una. Primero, ¿cómo van hasta el momento? Y segundo, es imposible no unir un plebiscito al otro. ¿Cómo ve la diferencia de números que se han conocido, por ejemplo, entre el plebiscito impulsado nada más y nada menos que por el PIT-CNT en contra de la reforma de la Seguridad Social, y el resultado que ustedes, por lo que uno ha visto, sin demasiada propaganda, como se decía en otras épocas, sin demasiado ruido, han tenido aparentemente resultados importantes? Es cierto, sí, lo de la falta de mucha publicidad al plebiscito que nosotros estamos impulsando. Yo diría que es hasta tal vez una estrategia de quienes están en contra de ese plebiscito, el de no hablar mucho del tema. Incluso surgen ahora proyectos en el Parlamento que nunca habían surgido antes. Aparece una sensibilidad en todo el sistema político que no había estado antes, que no estuvo el día que en el plenario del Senado se votó nuestro proyecto y quedamos solo nosotros con la mano levantada. Ese día no estaba esa sensibilidad, y entonces hay gente, porque nos lo han dicho en los últimos días, pero ya se solucionó el tema. Si se votó el otro día en el Parlamento, no, espere, lo que se votó no es ni cerca de lo que estamos proponiendo nosotros. Nosotros estamos hablando de una reestructura de la deuda de centenares de miles de uruguayos. Esto no, el proyecto que tiene media sanción en diputados ni menciona el tema de la reestructura de la deuda. Pero más allá de eso, son plebiscitos diferentes, temas diferentes. Yo creo que el tema de la deuda realmente hace carne en mucha gente, porque hay mucha gente víctima de esa situación, al borde de la desesperación, gente que ha sido sometida a usura durante años, violando claramente la Constitución de la República, que prohíbe expresamente la usura, gente que ha pasado de tener deudas de unas decenas de miles de pesos a centenares de miles de pesos en pocos meses, porque le aplican una ley que no está pensada contemplando al ciudadano de a pie, al deudor, sino que está más bien pensada para optimizar las ganancias del mundo de los préstamos, y eso creemos que es no solo injusto, sino que además claramente es anticonstitucional. Senador, le quiero preguntar, ahora también se vienen tiempos de balance, de puestas a punto, ustedes forman parte de la coalición de gobierno, y quiero consultarle a propósito de si se han cumplido los objetivos fijados junto al gobierno, ¿se llegaron a establecer esos objetivos que en algún momento le plantearon al presidente de la República? Bueno, los objetivos trazados fueron plasmados en un documento que se llamó Compromiso por el País, que firmamos los partidos integrantes de la coalición republicana en noviembre del año 19. Hay puntos de ese compromiso que se han cumplido y puntos que están en el debe.
que son importantes para nuestro entender. ¿Cuáles serían? Bueno, en el debe, la seguridad pública, que yo creo que es uno de los temas por los cuales la gente votó a esta coalición republicana. La votó por muchas razones, pero uno de los temas centrales en aquella campaña del 19 era la inseguridad que imperaba en el país. Nosotros hoy no estamos con guarismo como para decir este tema fue atendido, fue solucionado. Pensamos que hay que implementar cambios en las políticas de seguridad pública. Nosotros hemos hecho propuestas claras, concretas, desde el primer día de esta administración, no ahora, desde el primer día. Yo personalmente le entregué al ministro Larrañaga primero, al ministro Heber después, y voy a hacer lo propio con el ministro Martinelli, documento con una serie de puntos donde entendemos que hay que cambiar ciertas políticas para cambiar la situación de inseguridad que hoy vive el Uruguay. ¿Y por qué considera que no han sido tomados en cuenta, senador? ¿Qué es lo que falta o qué le argumentaron por lo menos los ministros con los cuales pudo dialogar para que no se concretara o no se tomaran en cuenta al menos? Cada jerarca tiene su grupo de asesores, tiene sus colaboradores que le asesoran en determinado sentido. Nosotros en el Ministerio del Interior no hemos tenido participación ninguna. Entonces, bueno, el jerarca, más allá de que tenga nuestra propuesta, él se asesora con sus asesores, y claramente entendieron que varias de nuestras propuestas no eran para aplicarlas, prefirieron ir por otro camino. Nosotros pensamos e insistimos con nuestras propuestas y vamos a insistir y vamos a hablar nuevamente ahora con las nuevas autoridades y el año que viene lo seguiremos planteando. Creo yo que ese es uno de los debes. Y hay otro debe, le digo esto porque mucha gente, cuando uno va, nosotros hacemos algo que se llama cara a cara con la gente en los distintos lugares del país, hemos estado permanentemente recorriendo el país y muchas veces la gente nos pregunta qué pasa con las auditorías, por qué no se hicieron las auditorías. Y bueno, y ahí la respuesta a veces es media compleja. Realmente las pocas auditorías que se han hecho, que son muy pocas, terminan indefectiblemente en la justicia, ¿no? Se pasa todo a la justicia. Entonces yo digo, ¿por qué no se hicieron más? Nosotros hemos hecho pedidos de informes desde el primer día a distintos ministerios, a distintas reparticiones, buscando respuestas a temas que deberían tener respuesta. Por ejemplo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas le hemos hecho pedidos de informes sobre la construcción de determinada ruta. Hubo una ruta, la Ruta 30, por ejemplo, que está en Artigas. Yo recuerdo la inauguración de la Ruta 30 fue bastante famosa porque fue una, no sé si ustedes se acuerdan, donde el ministro Bonomi estaba a los empujones con uno que estaba protestando. Recuerdo claramente, la que une Bella Unión con... Ahí va, y con Rivera, con la Ruta 5 cerca de Rivera. Exacto, cerca de Rivera. Bueno, pero era el tramo entre Artigas y la Ruta 5. Ese tramo se inauguró, a los 3 meses tenía agujero por todos lados, ¿no? Entonces nosotros preguntamos, ya que no se hizo auditoría del Ministerio de Transporte, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué controles se hizo? ¿Qué se pagó? ¿Qué decía el pliego? Porque no es normal que una ruta se inaugure y a los 3 meses tenga... muchas quejas de los vecinos, justamente por ese tema. Pongo la 30, por ejemplo, pero hay varias rutas en la misma situación. Entonces, yo, en el Ministerio de Economía, Dirección General de Casinos, nosotros hemos hecho preguntas claras. Hoy hay hasta una denuncia penal de un ingeniero de la propia Dirección de Casinos que denuncia irregularidades. Hubo un software que se incorporó que no funcionó, que se pagó mucho y no se funcionó, y no funcionó. Hubo arrendamientos de la actual sede que se arrendó mucho antes de ocuparse, cuando todavía estaba en construcción, inútilmente, porque se seguía ocupando la vieja y se pagó por la nueva un platal, o se pagan locales para las casas para los lugares de juego que no se usan y cosas por el estilo. Bueno, irregularidades de todo tipo. ¿Por qué no se hace una auditoría a fondo? ¿Por qué no se hizo? ¿Quién lo frena? Claro, es lo que nos llama la atención porque fue eje central del gobierno. Muchas veces falta la voluntad del jerarca de hacer la auditoría. A veces hay relacionamiento, hay amistad del jerarca nuevo con el viejo y no le quiere, digamos, complicar la vida. Entonces, o a veces, y se nos ha dado como argumento también en algunos casos, no están los fondos para hacer la auditoría porque la auditoría es cara. Nos pasó en algunas reparticiones en donde nosotros teníamos responsabilidad que no estaba la plata para hacer la auditoría. Ahí entonces, es economía que nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto, y esto es casi una premisa que le estoy dando, que
de determinado nivel de cargos de responsabilidad haya auditoría obligatoria de dejar el cargo. Obligatoria. Entonces ahí nosotros dejamos de depender de la buena voluntad o mala del jerarca entrante, que a veces es amigo de toda la vida del saliente y por esa razón directamente no lo quiere complicar o no. Bueno, tiene que haber esa auditoría. Los españoles tenían una institución muy sabia, digo, los 300 años que ellos estuvieron en América la aplicaron, que se llamaban los juicios de residencia. Cuando un jerarca, sea el virrey, sea el alcalde, el que fuera, dejaba el cargo, era sometido a juicio, siempre, siempre. Y hubo casos que fueron ejecutados, pena de muerte por las cosas que habían hecho cuando estaban en el ejercicio del cargo. Yo digo que eso debería ser obligatorio, y por más caro que sea hacer auditoría, póngale a 50 reparticiones que sale plata porque no son baratas. Se deben concretar. Pero que un funcionario que está ejerciendo hoy un cargo sepa que cuando deja el cargo va a ser sometido a una auditoría sí o sí, ya lo va a hacer actuar con más prolijidad, por decirlo en términos delicados, en el manejo de los fondos públicos. Va a actuar con más prolijidad, no va a violar las normas, porque sabe que eso va a tener que ser motivo de investigación. Entonces, yo creo que es importantísimo eso de las auditorías que lamentablemente no se hizo. Tanto en la dirección de casinos, que permanentemente hemos hecho como 3 pedidos nuestros legisladores, las respuestas a veces vienen incompletas, a veces no son lo que uno está queriendo recibir como información, o lo mismo pasó con el Ministerio de Transporte y con otras reparticiones. Nosotros pensamos que eso no es bueno porque abre el terreno para una especulación, y a veces cuando en la opinión pública se genera la impresión de que pudo haber alguna irregularidad en el manejo de los fondos públicos, cae en descrédito todo el sistema político, y yo creo que es bueno aventar eso, que eso, digamos, quede bien claro, que se establezca en una auditoría que no necesariamente significa acusar a nadie, simplemente establecer que todo lo que se hizo bien. O correspondía, o se hizo mal tal cosa, o hay presunción de delito, puede terminar de cualquier forma la auditoría, pero que se haga sí o sí. Yo creo que eso va a ser muy importante. Rendir cuentas, una primicia. Le voy a pedir otra, pero esta en realidad tengo que hacer un poquitito de historia. Fue una primicia que tuvieron varios muchísimo antes. Supuestamente a esta altura Cabildo ya no formaba parte de la coalición de gobierno por infinidad de motivos. Hasta un mal relacionamiento, o no del todo cordial, con el presidente de la República, hasta una situación particular que se dio con la ministra de Vivienda, y no es necesario, la ex ministra de Vivienda debí decir, y no es necesario hablar de lo que debe haber significado dentro del seno del hogar general. Denos la primicia, ¿cuándo se van de la coalición o llegan al final del mandato? Mire, lamento no puedo darle primicia ninguna. Nosotros siempre dijimos que no tenemos fecha de retiro de la coalición. Están anunciando que nos vamos desde antes de asumir este gobierno. Sí, era hasta la rendición de cuentas ahora, ¿no? Y antes de asumir, esto ni 3 meses, bueno, pájaros de mal agüero hubo de todo tipo. Nosotros siempre dijimos, vamos a actuar con seriedad y responsabilidad, tenemos un compromiso por el país que cumplir, y lo estamos cumpliendo, estamos aportando, hemos sido muy importantes en el aporte a leyes que han sido fundamentales en este gobierno, como la LUC, como la ley de presupuesto, la reforma a la seguridad social. Los aportes de Cabildo nadie los puede ignorar, fueron realmente muy importantes, y vamos a seguir trabajando en todo lo que podamos aportar para mejorarle la calidad de vida a la gente. Si tenemos que estar hasta el último día, hasta el 1 de marzo del 25, estaremos. Si nos tenemos que ir ahora en marzo de este año, nos vamos. Si nos tenemos que ir mañana, nos vamos, según sea la circunstancia y la situación que se plantee. Pero siempre hemos tenido la capacidad de mirar el monte y no el árbol. Han habido situaciones de fricción, recuerdo el veto a nuestra ley forestal, una ley necesaria, importante, impedir que se sigan plantando de eucaliptus las mejores tierras del país. Y fue un momento de fricción, y más con las cosas que se dijeron en el Parlamento de los propios socios de la coalición sobre Cabildo. Fueron momentos de mucha rispidez, digamos. Nosotros siempre miramos el monte,
el árbol es circunstancial. Y el monte acá es la gente que necesita soluciones y no se merece que por un problema coyuntural no estén las mayorías para alcanzar la solución que se precisa. Y esto que usted está describiendo tiene que ver con la relación también con el presidente de la República. Todas estas rispideces que usted menciona erosionaron el vínculo con el presidente. Senador, todos igual, se limaron las asperezas y se comenzó de nuevo. ¿Cómo está el día de hoy? Mire, el diálogo o el vínculo es correcto, es el necesario. Yo diría, hay demasiada preocupación por cómo nos llevamos. El otro día, en un saludo, a ver si me saludó, si yo puse cara fea, si él puso cara fea. Parecen más programas de chimento que de política. ¿Qué importa eso? Lo importante es que cuando hay que hablar de algún tema se hable y que bueno, se actúe en consecuencia. Nosotros en estos días hay planteos a veces a nivel parlamentario que nosotros estamos aportando con seriedad y responsabilidad y logrando las mayorías como coalición para salir adelante de distintas situaciones que se vienen planteando. Yo creo que no hay que magnificar a veces alguna situación muy puntual. Bien. Bueno, después de esta respuesta me sacó las ganas de preguntarle por el encuentro entre Orsi y el presidente de la República. Capaz que brevemente, en segundos, puede decir algo. No, pero dijo que de eso no... Bueno. ¿O sí? No, se lo digo, sí. Diga. Dígalo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué me pareció? Concretamente, ¿qué le pareció el encare del presidente de la República? Más allá de que no fue hecho, esto vale decirlo porque no es menor lo que voy a decir, no fue hecho con micrófonos, es decir, fue captado porque quienes habitualmente realizan este tipo de cobertura están grabando desde antes. Es decir, pretendió ser un diálogo entre él y el intendente de Canelones, pero lo conocimos todos. Bueno, más allá de la verdadera intención del presidente, más allá de si fue previsto o no previsto, yo siempre a lo largo de mi vida fui de la idea de que las felicitaciones se hacen en público y los reproches en privado. No creo que conduzca a mejorar ninguna situación los reproches en público, pero hay que ver cómo se dio, capaz que fue una cosa que no se buscó y de casualidad se supo. Bien. Gracias, general. Senador, muchas gracias por darnos unos minutos de su agenda para esta entrevista. Que tenga felices fiestas. Muchas gracias. Que pase muy bien. Es momento de una